Atenas, año 399 a.C. Una acusación al hombre más sabio de Atenas y un juicio que marcará la historia de la filosofía. Sócrates hará todo para defenderse, pero nunca pondrá en duda a su filosofía, ni siquiera ante la posibilidad de perder su vida. Hoy, en Filosofía y Coso, la apología de Sócrates, escrita por uno de sus mejores discípulos, Platón. Toda la apología en un video, no se la pierdan. Antes de arrancar con la apología, vamos a hablar un poco de la vida de Sócrates. ¿Quién fue Sócrates? Sócrates nació en el 470 a.C. y todo lo que se conoce de él es gracias a sus discípulos o seguidores. El más conocido fue Platón, y esto se debe a que en varios de sus famosos diálogos adopta a Sócrates como personaje principal. Sin embargo, hubo otros, como Aristófanes, que fue un comediante y en su texto Las nubes aparece Sócrates representado como un sofista, de una forma burlona, y en Jenofonte, que fue otro de sus discípulos, donde en su texto, también llamado Apología, nos muestra a un Sócrates desdibujado, es decir, con mucho menos brillo que el que representa Platón. Por último, no podemos evitar nombrar a Aristóteles, que si bien en el momento que él escribió Sócrates ya había muerto, mediante documentación y comentarios de su maestro Platón, pudo referirse bastante a él. Fue hijo de un escultor y una partera. También participó de la guerra del Peloponeso y combatió. Ahora vamos a referirnos brevemente al intelectualismo socrático. Sócrates a las virtudes como sabiduría, justicia, fortaleza, templanza las considera conocimiento o ciencia, y al vicio de cualquiera de estas las toma como ignorancia. De este modo nadie peca voluntariamente, y el que hace mal lo hace por ignorancia de bien, es decir, reduce el bien moral a un hecho de conocimiento, porque asume que es imposible conocer el bien y no hacerlo. Sócrates vio que el hombre por naturaleza busca siempre el bien y que cuando hace el mal en realidad no lo hace porque es malo, sino porque espera conseguir de él un bien. Entonces, cuando decimos que el mal es involuntario, significa que la persona se engaña cuando espera un bien, porque en última instancia lo que hace es cometer un error de cálculo, es decir, se equivoca por ignorante. De esta manera, para Sócrates podemos decir que si veo el bien necesariamente lo tengo que hacer, y si me equivoco es por un error de cálculo o de ignorancia. El mal voluntariamente nadie lo puede hacer, y este tema aparece en la apología, por eso lo explicamos. Si quieren conocer el método socrático en profundidad, les dejamos en la pestañita el video que hicimos. Ahora comencemos con la apología. El juicio se da en el año 399 a.C., en Atenas. El acusador fue Meleto, que era poeta, pero asociado con Anito, un político influyente, que al parecer era el que realmente impulsó el juicio. Y estaba Nicón, que era un orador. La acusación fue de impiedad. Se basaba en que Sócrates no creía en los dioses de la ciudad y que pretendía introducir otros. Además, también fue acusado de corromper a los jóvenes. Por otra parte, se había creado un contexto desfavorable en la época para Sócrates. Por un lado, como detalle de color, a dos políticos de los que culpaban por la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso, que eran Alcibíades y Critias, habían sido cercanos a Sócrates en su juventud. Y, por otro lado, otras de las cuestiones en contra era que frecuentaba mucho a los sofistas, y esto llevó a que lo acusen de ser uno de ellos, cuando en realidad los confrontaba filosóficamente. Pero ¿quiénes eran estos sofistas? Si quieren conocer en profundidad a los sofistas, les dejamos en la pestañita el video que hicimos. Sin embargo, nos referiremos a algunos aspectos de la sofística. Podemos decir que sofista significa sabio. Era gente que se proclamaba poseedora del arte de educar a los hombres y de prepararlos para las cuestiones políticas o jurídicas. Eran maestros de retórica y cobraban por sus servicios. Por lo general eran viajeros, lo que les posibilitaba conocer otras culturas. Uno de los más importantes e influyentes sofistas fue Protágoras.
conocido por postular el homo mensura, es decir, el hombre es la medida de todas las cosas. Proponía cierto relativismo que atentaba contra cualquier intento de fundamento. Otro de los aspectos relevantes de la sofística es que enseñaban a hacer más fuerte el argumento más débil. Y esto es importante para nuestra cuestión de la apología, porque justamente Sócrates, entre otras cosas, será acusado de eso. Y por último vamos a hablar de Aristófanes, que era un cómico de la época y había escrito un texto que se llamó Las nubes, donde se burla de Sócrates. Además, lo pone como el emblema de los sofistas. Esto también será muy importante en la apología. Ahora sí, a la apología. Una de las primeras cuestiones a las que se refiere Sócrates es que es la primera vez que comparece a un tribunal a sus 70 años. Luego habla de dos tipos de acusaciones. Las acusaciones falsas, que tienen que ver con lo que hablábamos hace un rato respecto a Aristófanes, es decir, que su imagen estaba asociada a los sofistas. De este modo ya se había empezado a gestar una imagen negativa de Sócrates. Y la acusación verdadera, que era de Meleto, asociado con los otros dos personajes. De este modo arranca explicando en qué consistían estas acusaciones falsas, esto es, esta imagen que crearon de él en la ciudad. Entonces explica que desde chicos a los jóvenes ya le imponían que Sócrates hacía más fuerte el argumento más débil, justamente como vimos lo que hacía Protágoras, lo confunden con un sofista. Agrega que eran muchos los que hablaban a los chicos de estos temas, los que hacían acusaciones falsas sobre Sócrates. A partir de lo expuesto, concluye que de eso no se puede defender, sería como defenderse de sombras. Sin embargo, sostiene que al único que puede conocer que aportó en este sentido era Aristófanes, con su texto Las nubes. No obstante, dice que tampoco puede acusarlo a él. Incluso dice que algunos lo acusaban de cobrar por sus conocimientos, cuando él nunca cobró. Al dejar en claro que de las acusaciones falsas no puede defenderse, va a pasar a explicar cuál es la causa real de todo esto. De esta manera manifiesta que todo esto comenzó debido a que Querofonte, uno de sus mejores amigos, fue a Delfos y preguntó al oráculo si había alguien más sabio que Sócrates. Este lugar era el famoso santuario de Apolo, donde la pitonisa Pitia comunicaba en trance frases inconexas que eran interpretadas por los sacerdotes. Y la Pitia les respondió a Querofontes que nadie era más sabio que Sócrates. Entonces Sócrates, como no se creía el más sabio, decidió ponerse a prueba con las personas más sabias de Atenas para comprobar o refutar el vaticinio del oráculo. De este modo, Sócrates empieza a utilizar su método dialéctico ante políticos, poetas y artesanos, que se suponían que eran sabios. Sin embargo, solamente logró comprobar la ignorancia de los supuestos sabios de Grecia, lo que generó un malestar en todos estos. El gran problema de los políticos, artesanos y poetas era que ellos tenían conocimiento de una ciencia en particular, sin embargo creían saber sobre otras cosas que efectivamente no sabían. En cambio Sócrates asumía que no sabía, y esa era su gran sabiduría. De hecho dice sobre los poetas que sus bellos escritos no tienen que ver con algún tipo de sabiduría, sino con una inspiración casi mística que los hace escribir, pero en realidad no saben lo que dicen. Para Sócrates, el hecho de ir de un lado al otro hablando con la gente, aplicando su método dialéctico y comprobando que la mayoría cree saber lo que no sabe, era un servicio al dios del oráculo, al haberlo considerado el más sabio. Él entendía que la única sabiduría era asumir lo que no se sabe, que es justamente lo que nadie asumía. Y a este ir y venir de Sócrates lo acompañaban los jóvenes, que eran hijos de padres ricos que tenían el tiempo suficiente para imitar a Sócrates, usando su método con otras personas. Esto es lo que sostiene Sócrates, y más irrita a Meleto y al resto de la gente, que los jóvenes mismos traten de imitar a Sócrates. Entonces, por todo esto, Sócrates intenta demostrar por qué se creó esta falsa imagen a partir de opiniones falsas. Acá termina la parte donde se defiende de las falsas opiniones,
y pasa a defenderse de las acusaciones reales de Meleto, Anito y Licón. La acusación consistía en que Sócrates delinque al corromper a los jóvenes y al no creer en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas. El primer argumento de Sócrates para defenderse es el que podemos llamar el argumento del caballo, en donde obliga a Meleto a asumir, a partir de preguntas, que todos los hombres, menos Sócrates, le hacen bien a los jóvenes. Al quedar Meleto en esa posición, Sócrates le pregunta si a los caballos son unos pocos hombres que los hacen mejores o todos los hombres los hacen mejores, en referencia a los cuidadores de caballos, que son los que efectivamente saben cómo cuidar un caballo, y no el resto de la gente que no tiene idea de cómo se cuida un caballo. Meleto no responde y Sócrates le dice que diga lo que diga sería de mucha suerte para los jóvenes que solo uno lo corrompa y el resto no. Después va a hablar sobre el intelectualismo socrático, que es a lo que nos referimos antes, es decir, que nadie hace el mal voluntariamente. De este modo, para defenderse de la acusación que reza que le hace mal a los jóvenes, Sócrates le pregunta a Meleto si hay alguien que prefiera recibir daño de los que están con él, a recibir ayuda. O sea, pregunta si hay alguien que quiera recibir daño y Meleto contesta que no. Esto le permite a Sócrates llevar a Meleto a que diga que Sócrates les hizo daño a los jóvenes voluntariamente, para luego llevar al absurdo a esa afirmación, ya que nadie haría el mal voluntariamente, sabiendo que puede recibir un castigo, y aclara que él no los corrompió y si lo hizo fue involuntariamente. Y acá deberíamos relacionarlo con lo que dijimos antes sobre el intelectualismo socrático. Desde la perspectiva de Sócrates, nadie hace el mal voluntariamente. Entonces, en esa línea, sostiene que si él hizo el mal involuntariamente, no deberían castigarlo, sino enseñarle. Y esto es que, desde la tesis de Sócrates, él necesitaría enseñanza y no un castigo. Acá está expresado en todo su esplendor el intelectualismo socrático. La última argumentación de Sócrates, en este sentido, tiene el fin de defenderse de la acusación de la supuesta creencia en divinidades nuevas, es decir, que corrompe a los jóvenes enseñándoles sobre otros dioses que no son los de la ciudad. De esta manera, lo que hace Sócrates es presionar a Meleto con preguntas hasta que logra que le diga que Sócrates en realidad no cree en los dioses. Y esto se contrapone con la acusación, porque la acusación dice que él cree en divinidades nuevas, no que no cree en los dioses. Esto lo usa Sócrates a su favor y se pregunta cómo puede ser que haya gente que cree en cosas propias de las divinidades y que a la vez no crea en las divinidades, y agrega: si a su vez las divinidades son hijos de los dioses bastardos, nacidos de ninfas u otras mujeres, según se suele decir, ¿qué hombre creería que hay hijos de dioses y que no hay dioses? Sería en efecto tan absurdo como si alguien creyera que hay hijos de caballos y burros, los mulos, que no creyera que haya caballos y burros. Es imposible. Y termina su defensa diciendo: pues bien, atenienses, me parece que no requiere mucha defensa demostrar que yo no soy culpable respecto a la acusación de Meleto, y que ya es suficiente lo que he dicho. Sócrates va a aprovechar el tiempo que le queda para defenderse, esto es, no va a responder a ninguna acusación, sino que va a intentar demostrar por qué él no debería ser condenado. Y para esto empieza comparándose con Aquiles acerca de un hecho ocurrido en Ilíada, cuando Aquiles, queriendo vengar la muerte de su compañero Patroclo, decide matar a Héctor. Sin embargo, la madre Tetis, que era una diosa, le advierte que si lo mata, luego él morirá. Como todos sabemos, Aquiles mata a Héctor y luego muere a manos de Paris. En este punto es donde Sócrates destaca que no importa la muerte si está en juego la deshonra. Del mismo modo, Sócrates va a seguir el mandato del dios, que al decir que él era el más sabio, comenzó a examinarse a sí mismo y a los demás para verificar esa afirmación. Sócrates jamás dejará de hacerlo, aunque esté en riesgo su propia vida, y va a argumentar diciendo que temer a la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, pues es creer en algo que uno no sabe. Es decir, nadie conoce a la muerte, nadie que murió volvió de la muerte para contarnos cómo era, y agrega: nadie sabe si es el mayor de todos los bienes, pero el hombre le teme como si fuese el peor de todos.
En ese punto, Sócrates se pregunta cómo no va a ser la más reprochable ignorancia la de creer saber algo que no se sabe, y aduce que si en algo él es sabio es justamente en reconocer que no sabe cuáles son las cuestiones del Hades. No obstante, reconoce que es malo cometer injusticia o desobedecer a alguien mejor. Incluso sostiene que si lo dejasen libre, bajo la condición de no poder filosofar, él igualmente lo haría, porque seguiría el mandato del dios. Filosofar para Sócrates está por encima de su propia vida. Después, Sócrates se refiere a ciertas cuestiones éticas y destaca la verdad, el cuidado del alma y la inteligencia por sobre las riquezas y los honores materiales, y manifiesta que no sale de las riquezas la virtud para los hombres, sino de la virtud la riqueza y todos los otros bienes, tanto los privados como los públicos. Con estas palabras, Sócrates le hablará a todos los ciudadanos de Atenas para convencerlos de cuál es el camino del bien, y esto jamás lo dejará de hacer, aunque tuviese que morir 1000 veces. Y en este punto es donde aparece algo muy importante, porque Sócrates dice: si me matan, no van a encontrar a otro como yo, colocado por el dios, del mismo modo que frente a un caballo grande y noble, pero un poco lento por su tamaño y que necesite ser aguijoneado por una especie de tábano, el dios me ha colocado junto a la ciudad para una función semejante y como tal para despertarlos, persuadirlos y reprocharles uno a uno. No cesaré durante todos los días de posarme en todas partes. Por eso dice, quizás irritados como los que son despertados cuando cabecean, somnolientos, dando manotazos, me condenen a muerte a la ligera. Y agrega Sócrates, entonces si me matan van a seguir durmiendo, van a seguir en esa somnolencia, sin despertarse, sin saber qué es lo importante. Represéntense en esa época un político de prestigio que tuviese que enfrentar a Sócrates y en ese momento quede descubierta su ignorancia. ¿Qué puede hacer más que molestarse o irritarse? Porque esta mayéutica, esta capacidad de hacer parir a la verdad, no llevó a los hombres a buscar una verdad, a cambiar, sino los llevó a enojarse con Sócrates, a negar su evidente ignorancia, a acusarlo ante un tribunal. Luego Sócrates explica por qué razón él no eligió tener un cargo público, y para justificarse da a conocer distintas experiencias que tuvo, y cuenta que él siempre hizo lo correcto, y esto lo llevó a tener muchos problemas. De hecho, sostiene que si él hubiese seguido en política, no habría vivido tantos años, porque él siempre hizo lo justo, y hacer lo justo a veces implicaba arriesgar la propia vida, cosa que hizo en el ámbito privado. Cuenta que él nunca cobró por enseñar, la gente se le acercaba mientras él hablaba, le preguntaban, él indagaba, era un ida y vuelta, donde no había plata de por medio, y dice que él no corrompía a los jóvenes, sino que estos se le acercaban porque lo escuchaban hablar. Además, dice Sócrates que si lastimó a alguien, los familiares mismos deberían vengarse. Sin embargo, lo ayudan y nombra a todos los que estaban acompañándolo. Entre ellos había muchos hermanos, padres, había familias que lo seguían y estaban junto a Sócrates. Por lo tanto, él no corrompía a los jóvenes. Luego alude otra cuestión que tiene que ver con llevar a los familiares a los juicios. Es algo que en la época se usaba y esto lo hacían para dar lástima. Sócrates manifiesta que él está en contra de este comportamiento, no por ser un soberbio, sino porque lo considera deshonroso. Incluso se refiere a los roles que deben tener tanto el acusado como los jueces. El acusado tiene que informar y persuadir, y los jueces tienen que juzgar por la ley y no a partir de lo que les parezca. ¡Qué reflexión tan actual de Sócrates! Y culmina su defensa diciendo: dejo a vosotros y al Dios que juzgue sobre mí, del modo que vaya a ser mejor para mí y para vosotros. Y así termina Sócrates con su defensa. Ahora nos vamos a referir a cómo eran los juicios en la antigua Grecia, porque hay ciertas cuestiones que debemos aclarar antes de seguir con la apología. En el juicio primero hablaba el acusador, donde proponía una pena, y el acusado. Luego se pasaba a una votación. Después volvía a hablar el acusador para justificar la pena propuesta. Y, a continuación, el acusado hacía una contraposición. Pero lo llamativo del sistema judicial griego
era que los jueces debían fallar a favor de una de las penas propuestas. Posteriormente, el acusado que recibía la pena debía proponer una pena más aceptable que la propuesta por el acusador. Y acá lo interesante de esto, porque la pena tenía que ser más justa que la impuesta por el acusador, y para esto tenía que convencer a los jueces. Volviendo al juicio de Sócrates, la condena fue 281 votos condenatorios a 220 absolutorios, y esto fue la primera instancia, es decir, la primera votación. Por eso Sócrates afirma que por 30 votos hubiese sido absuelto. Solamente tenía que cambiar a esos 30 votos, cosa que no logró. Entonces Meleto propuso la condena a muerte, y Sócrates debía proponer una pena menor. Ya a estas alturas, si Sócrates no hubiese querido ser condenado a muerte, habría propuesto una condena menor, o habría pedido disculpas, o se podría haber arrepentido. Sin embargo, el gran filósofo propuso ser alimentado en el Pritaneo. ¿Pero qué es el Pritaneo? Era una especie de edificación que normalmente se erigía en el centro de la ciudad, en el Ágora, y allí se realizaban comidas públicas para las personas que la ciudad juzgaba como benefactoras, es decir, era un lugar donde a ciertas personas que eran admitidas gracias a sus servicios prestados a la polis se las mantenía. Esto era un honor para los elegidos, que en general eran participantes de las Olimpiadas. Entonces Sócrates propone como pena que lo lleven al Pritaneo y la ciudad lo mantenga. Además, dice, si a los participantes de las Olimpiadas le dan ese beneficio de ser mantenidos por la polis cuando no necesitan dinero, a Sócrates, que efectivamente vive en la pobreza y necesita ese dinero, se lo deberían dar. De esta manera, Sócrates se refiere a los jueces. Si tengo que proponer lo merecido con arreglo a lo justo, tengo que proponer la mantención en el Pritaneo. Obviamente esto enfureció a la mayoría de los jueces, y aquellos que estaban en duda acerca de inclinarse a favor de la condena o no de Sócrates, esto hizo que se inclinasen a favor de condenar a Sócrates a muerte. Después de proponer al Pritaneo como pena, Sócrates va descartando otras opciones, porque él sostiene que no hizo daño voluntariamente a nadie. Incluso alega que si los jueces tuviesen más tiempo para decidir y no lo tuviesen que hacer en el mismo día, probablemente se den cuenta del error que están cometiendo. También descarta al destierro, porque sostiene que si sus propios conciudadanos no soportaron sus conversaciones y razonamientos, menos lo harían las personas de otras ciudades, y no sería bueno para él ir expulsado de ciudad en ciudad. Hasta se pregunta si no podría vivir en silencio, sin la necesidad de conversar con todo el mundo. Y Sócrates se responde que el mayor bien para el hombre es justamente tener conversaciones acerca de la virtud y los distintos temas. En última instancia, una vida sin examen no tiene objeto de ser vivida. Por lo tanto, Sócrates descarta a esta posibilidad. Y por último propone una multa. Sin embargo, al ser pobre, él no puede pagar mucho, así que se proponen los amigos para ayudarlo, pero tampoco acepta. Al final lo condenan 360 a 141 votos. Sócrates fue condenado a muerte. Luego de que hayan dado el veredicto, Sócrates les puede hablar a los jueces, tanto a los que votaron a favor de la pena como en contra. A los que eligieron la pena de muerte les dice: primero, que les va a quedar la fama de haber mandado a matar a un sabio. Luego, agrega que no fue condenado por falta de palabras, sino por la osadía y la desvergüenza que tuvo al no querer decirles lo que ellos hubiesen querido escuchar. En este punto, Sócrates aclara la conducta que tuvo durante todo el juicio, es decir, ser fiel a lo que él considera justo. Y a continuación les dice: prefiero morir habiéndome defendido de este modo que vivir habiéndolo hecho de otro modo. En última instancia, podemos decir que Sócrates, a sabiendas de cómo debía defenderse para evitar morir, eligió el camino de la muerte, porque no morir hubiese implicado traicionar sus convicciones, y para Sócrates su filosofía es más importante que su propia vida. Y por último, les profetiza que los hombres que lo castigaron a él, que lo mandaron a la muerte, van a recibir un castigo mucho peor. Hay que aclarar
que era creencia común que a la hora de la muerte los hombres adquirían cualidades proféticas. Luego se refiere a los jueces que votaron por su absolución, y a estos les va a hablar sobre la muerte, y les dice que quizás la muerte no sea un mal. En este punto tenemos que aclarar que en el texto Fedón, Platón relata los instantes previos a que Sócrates beba la cicuta. En ese diálogo se aprecia una concepción de la muerte mucho más amplia. Sócrates dice que tiene la esperanza de que la muerte sea un bien, y da dos opciones de muerte. Por un lado, la muerte puede ser una especie de sueño eterno, y esto para Sócrates sería una ganancia, porque la totalidad del tiempo que se está dormido sería como una noche sola, así que ni siquiera lo sentiría. La otra alternativa de muerte sería para Sócrates emigrar de un lugar a otro distinto, una especie de cambio de morada para el alma, y dice que si fuese este el caso, también sería positivo, porque dice, llegado uno al Hades, libre de estas personas que dicen ser jueces, obviamente en referencia a los jueces que lo condenaron, se encontraría con los verdaderos jueces, y nombra a los jueces del inframundo, a Minos, a Radamanto, a Eaco y a Triptolemo. Además, agrega que podría estar junto a Orfeo, a Hesíodo, a Homero. Eso para Sócrates no podría ser malo, porque podría dialogar con ellos, y Sócrates termina pidiéndoles un favor a los jueces, y dice que si sus hijos el día de mañana se preocupan más por las riquezas que por la virtud, los castiguen, que se lo reprochen del mismo modo que lo hizo Sócrates. Y termina la apología diciendo: ya es hora de marcharnos, yo a morir y vosotros a vivir. ¿Quién de vosotros se dirige a una situación mejor? Es algo oculto para todos, excepto para el Dios. Y con esta maravillosa frase terminamos con la apología de Sócrates. Después de esa gran frase solamente podemos despedirnos. Esperamos que les haya gustado y por favor suscríbanse al coso más filosófico de YouTube para vivir la filosofía en carne propia. Bye.